Corinto era una ciudad bulliciosa. Era un cruce de caminos de comercio y cultura. Esto resultó en una mezcla de personas e ideas, pero también trajo desafíos morales. El apóstol Pablo conocía bien esto. Él había establecido una iglesia en Corinto. Se preocupaba profundamente por los creyentes allí. Quería que crecieran fuertes en su fe. Pablo escribió cartas para guiar a la iglesia de Corinto. Estas cartas, conocidas como Primera y Segunda de Corintios, son parte del Nuevo Testamento. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José A. Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Corinto era una ciudad bulliciosa. Era un cruce de caminos de comercio y cultura. Esto resultó en una mezcla de personas e ideas, pero también trajo desafíos morales. El apóstol Pablo conocía bien esto. Él había establecido una iglesia en Corinto. Se preocupaba profundamente por los creyentes allí. Quería que crecieran fuertes en su fe. Pablo escribió cartas para guiar a la iglesia de Corinto. Estas cartas, conocidas como Primera y Segunda de Corintios, son parte del Nuevo Testamento. Ofrecen sabiduría eterna. Las palabras de Pablo abordaron problemas específicos que enfrentaban los primeros cristianos. Sin embargo, todavía resuenan con nosotros hoy. Sus cartas nos recuerdan que Dios está con nosotros. Él nos ayuda a través de los desafíos. Las cartas de Pablo eran personales. Escribió con autoridad y amor. Conocía las luchas de los creyentes corintios. Quería corregir sus errores. También quería animarlos. Sus palabras estaban destinadas a guiarlos hacia la unidad y la madurez espiritual. En su primera carta, Pablo abordó las divisiones dentro de la iglesia. Les recordó a los corintios que eran un solo cuerpo en Cristo. Necesitaban dejar de lado sus diferencias. Necesitaban trabajar juntos. La unidad era esencial para que la iglesia prosperara. Pablo también abordó el tema de la inmoralidad. Corinto era conocida por su moral relajada. Pablo llamó a los creyentes a un estándar más alto. Les recordó que sus cuerpos eran templos del Espíritu Santo. La pureza sexual era el diseño de Dios. Él quería que honraran a Dios con sus cuerpos y vidas. Otro tema que Pablo cubrió fue el de los dones espirituales. Explicó que Dios le da a cada creyente dones únicos. Estos dones están destinados a edificar la iglesia. No están destinados para beneficio personal. Pablo animó a los corintios a usar sus dones para servirse unos a otros. La segunda carta de Pablo a los corintios fue más personal. Se había enfrentado a la oposición de algunos en Corinto. Cuestionaron su autoridad, difundieron falsas enseñanzas. Pablo defendió su ministerio con valentía y humildad. Les recordó a los corintios que fue llamado por Dios. Se le confió el mensaje del Evangelio. A pesar de los desafíos, Pablo expresó su profundo amor por los corintios. Anhelaba la reconciliación. Los instó a apartarse de sus pecados. Les suplicó que regresaran a Dios. Quería que experimentaran el gozo del perdón. Pablo también escribió sobre el sufrimiento. Sabía lo que significaba sufrir por el bien del Evangelio. Les recordó a los corintios que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Quería que encontraran fuerza en Dios durante los tiempos difíciles. Las cartas de Pablo a los corintios pueden haber sido escritas hace siglos, pero siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Nos enfrentamos a muchos de los mismos desafíos. Luchamos con la división, la tentación y la duda. Necesitamos el mismo aliento y guía. Las palabras de Pablo nos recuerdan la importancia de la unidad en la iglesia. Nos desafían a vivir vidas santas. Nos inspiran a usar nuestros dones para servir a los demás. Y nos dan esperanza en medio del sufrimiento. Tómate un tiempo para leer Primera y Segunda de Corintios. Deja que las palabras de Pablo hablen a tu corazón.
Aplica sus enseñanzas a tu vida. Descubrirás sabiduría eterna que fortalecerá tu fe. Encontrarás guía para navegar los desafíos de nuestro tiempo. Serás atraído más cerca de Dios. El apóstol Pablo escribió a los Corintios: Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús. En Él han sido enriquecidos en todo. Primera de Corintios 1, 4, 5. Estas palabras son un poderoso recordatorio de las increíbles bendiciones que recibimos a través de nuestra relación con Jesucristo. A menudo pensamos en la riqueza en términos de posesiones materiales o riqueza financiera. Pero la verdadera riqueza, la que dura para la eternidad, viene de conocer y seguir a Jesús. A través de Cristo se nos dan dones mucho más valiosos que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Se nos da gracia, paz y la promesa de la vida eterna. Somos llamados a ser santos, apartados para los propósitos de Dios. Estas son las riquezas que realmente importan. ¿Qué significa ser enriquecido por Cristo? Significa que se nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa, ahora y en el futuro. Significa que ya no estamos definidos por nuestros errores del pasado o nuestras circunstancias presentes. En Cristo, somos hechos nuevas creaciones, perdonados, amados y empoderados para vivir una vida que honra a Dios. Pablo nos recuerda que en Cristo estamos llamados a ser santos. Esto no significa que tengamos que ser perfectos o vivir una vida libre de errores. Simplemente significa que somos apartados por Dios para sus propósitos. La santidad no se trata de apariencias externas o reglas estrictas, se trata de una transformación interna que ocurre cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. Se trata de permitir que su amor nos cambie de adentro hacia afuera. La gracia es un regalo gratuito de Dios que se nos da a través de Jesucristo. No la merecemos y no podemos ganarla. Es simplemente un regalo de su amor y misericordia. La gracia cubre nuestros pecados, sana nuestras heridas y nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando fallamos. Vivir en gracia es descansar en el conocimiento de que somos completamente amados y aceptados por Dios, sin importar qué. En un mundo lleno de caos e incertidumbre, Jesús nos ofrece su paz. Esto no es la ausencia de problemas o dificultades, es una profunda y permanente sensación de calma que viene de saber que estamos en la palma de la mano de Dios. No importa qué tormentas rujan a nuestro alrededor, podemos tener paz en nuestros corazones, sabiendo que Dios tiene el control. Divisiones entre nosotros. Pablo, en su carta, también aborda el problema de la división entre los creyentes. Estaba triste al ver lo rápido que los corintios habían formado facciones, alineándose con diferentes líderes y doctrinas. Tristemente, tales divisiones todavía existen en la iglesia hoy. Permitimos que las diferencias de opinión, antecedentes o incluso estilo de adoración nos separen. Pero Jesús oró para que sus seguidores fueran uno, así como Él y el Padre son uno. La unidad es esencial para la salud y la eficacia de la iglesia. Viviendo nuestras riquezas. ¿Cómo, entonces, vivimos las riquezas que se nos han dado en Cristo? Comienza con un corazón agradecido. Nunca debemos dar por sentado los increíbles dones de la gracia, la paz y la santidad que nos han sido otorgados. Estamos llamados a ser ejemplos vivientes del amor y la gracia de Dios para un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Esto significa extender el perdón a aquellos que nos han hecho daño, así como Cristo nos perdonó. Significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, independientemente de sus creencias o antecedentes. Reconciliados con Dios y con los demás. La reconciliación es un tema clave en la fe cristiana. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, somos reconciliados con Dios. La barrera del pecado que nos separaba de Él ha sido derribada. Pero la reconciliación no se detiene allí. También estamos llamados a ser embajadores de la reconciliación, trabajando para traer sanidad y unidad
a un mundo roto y dividido. Un llamado a la unidad. Entonces, como seguidores de Cristo, dejemos de lado nuestras diferencias y luchemos por la unidad en el cuerpo de Cristo. Déjenos ser conocidos por nuestro amor, compasión y gracia. Seamos un faro de esperanza en un mundo que a menudo está envuelto en la oscuridad. Que seamos verdaderamente enriquecidos por Cristo, no solo de palabra sino de hecho, y que nuestras vidas reflejen las riquezas ilimitadas que se nos han dado. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, los nuevos momentos con Jesús en la serie Feliz para Siempre. Nuevos momentos con Jesús, nuevos hashtag momentos con Jesús. Vamos a saludar a nuestro profe. Saludos, profe. Soy el maestro José, mejor conocido como el hermano José. Estamos en el programa número 1 de los nuevos momentos con Jesús, tema número 2. El tema número 1 fue todo un éxito. Presentamos la Biblia al día. Hoy, comenzando con el análisis de las cartas a los Corintios de el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Ahora estamos con el tema número 2, que tiene como título Vidas con objetivo, un análisis de los personajes más sobresalientes en el gran conflicto. Estamos estudiando el gran conflicto escrito por la hermana Elena G. de White. Nos encontramos en el capítulo 12, la Reforma en Francia, y estamos en el nuevo formato de un programa de 5 a 15 minutos en vivo, dividiendo así nuestra programación de 1 hora en como máximo 6 programas de 10 minutos y como mínimo 4 programas de 15 minutos, tomando en cuenta la opinión de nuestros amigos. Y por ello vamos a trabajar hoy con la Reforma en Francia. Leo, pero antes oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos este espacio en el que podemos orar pidiendo tu dirección. Por Jesús. Amén. La Reforma en Francia, capítulo 12. Alta protesta de Espira y a la confesión de Augsburgo, que marcaron el triunfo de la Reforma en Alemania. Siguieron años de conflicto y oscuridad. El protestantismo, debilitado por las divisiones sembradas entre los que sostenían y atacado por enemigos poderosos, parecía destinado a ser totalmente destruido. Millares sellaron su testimonio con su sangre. Estalló la guerra civil. La causa protestante fue traicionada por uno de sus principales adherentes. Los más nobles de los príncipes reformados cayeron en manos del emperador y fueron llevados cautivos de pueblo en pueblo. Pero en el momento de su aparente triunfo, el monarca fue castigado por la derrota. Vio que la presa se le escapaba de las manos y al fin tuvo que conceder tolerancia a las doctrinas cuyos aniquilamiento constituyera el gran anhelo de su vida. Había comprometido su reino, sus tesoros y hasta su misma vida en la persecución de la herejía, y ahora se veía sus tropas diezmadas, agotados sus tesoros, sus recursos
sus muchos reinos amenazados por las revueltas, y entre tanto seguía cundiendo por todas partes la fe que en vano se había esforzado en suprimir. Hablamos de Carlos V. Carlos V estaba combatiendo contra un poder omnipotente. Dios había dicho: haya luz, pero el emperador había procurado impedir que se desvaneciesen las tinieblas. Sus propósitos fallaron, y en una prematura vejez, sintiéndose agotado por tan larga lucha, abdicó el trono y se encerró en un claustro. Hasta aquí el primer párrafo de este capítulo 13, titulado La Reforma en Francia. Vamos a comentarlo, profe. Adelante. Escuchemos el análisis del profe de este primer párrafo del capítulo 13 del conflicto de los siglos, la reforma en Francia. Sí. Adelante, profe. Aquí tienes un esquema basado en el primer párrafo del capítulo 12, la reforma en Francia, para guiar la presentación del programa 0 de la serie Nuevos Momentos con Jesús, con el tema Vidas con Objetivos. Comentario del primer párrafo, la reforma en Francia. Resumen del contexto. Este párrafo describe los desafíos enfrentados por el protestantismo tras los triunfos iniciales en Alemania. La unidad del movimiento se veía amenazada por divisiones internas y fuertes oposiciones externas, incluida la persecución directa. Se destaca la figura de Carlos V, el emperador que dedicó sus recursos y poder a erradicar el protestantismo, pero que finalmente fracasó al enfrentarse al propósito de Dios. Lecciones clave. Resistencia en medio de la adversidad. A pesar de las divisiones y persecuciones, la reforma no fue destruida porque estaba arraigada en principios divinos. El fracaso humano ante el poder de Dios. Carlos V es un ejemplo de cómo los planes humanos, por más ambiciosos que sean, no pueden prevalecer contra los propósitos divinos. El triunfo de la fe. Aunque parecía que la reforma estaba destinada a desaparecer, la luz de la verdad seguía brillando. 3. Reflexión espiritual. ¿Qué podemos aprender de la manera en que Dios intervino para preservar la reforma? ¿Cómo enfrentamos nuestras propias guerras civiles espirituales, especialmente cuando parecen estar perdidas? ¿Cómo podemos ser instrumentos de luz en un mundo que a menudo busca apagarla? 4. Paralelismos bíblicos. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Carlos V, con todo su poder, no pudo resistir la soberanía de Dios. Hechos 5:39. Si esto proviene de Dios, no lo podréis destruir. Un recordatorio de que los propósitos de Dios prevalecerán. 5. Aplicación actual. Así como la reforma enfrentó divisiones y oposición, las comunidades de fe hoy en día bien enfrentan desafíos internos y externos. La clave está en mantenernos firmes en la palabra y confiar en que Dios dirige el futuro. Debemos recordar que nuestra misión no depende de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios, quien sostiene a su pueblo incluso en los momentos más oscuros. 6. Conclusión. El relato del conflicto de Carlos V contra la Reforma no es solo historia, es un recordatorio de la lucha constante entre la luz y las tinieblas. Dios sigue diciendo, haya luz en nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables. Sugerencia para el desarrollo del programa.
Introducción. Breve contexto histórico y espiritual de la Reforma en Francia. Lectura del texto. Lee con énfasis y dramatismo el párrafo inicial. Comentario. Usa el esquema para desarrollar los puntos clave. Cierre. Invita a los espectadores a reflexionar y participar en los comentarios, compartiendo cómo han experimentado el poder de Dios frente a los desafíos. ¿Quieres agregar algo más, como preguntas para la audiencia o recursos visuales específicos? Gracias, profe. Gracias por las sugerencias. Agradecido, profe. Gracias por las sugerencias. Estamos ahora listos para pasar a la última parte de nuestro estudio, como lo es el resumen que hemos preparado. Adelante. La Revolución Francesa causó un gran impacto en toda Europa. No fue solo una agitación política, desató un intenso debate religioso, especialmente sobre la profecía bíblica. Muchos vieron el caos y la violencia de la revolución como señales del fin del mundo. Recurrieron a la Biblia, específicamente a los libros de Daniel y Apocalipsis, en busca de respuestas. ¿Es posible disfrutar desde ya el triunfo del bien en nuestras vidas? Sí, es posible. El conflicto de los siglos nos da las claves, basándose, como no podría ser de otra manera, en la infalible palabra de Dios. Hay libros que cambian nuestra visión del pasado, del presente y del futuro, impactando para bien nuestra manera de entender y vivir la vida. Vidas con objetivo te presenta el conflicto de los siglos para hoy. Escuchemos. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. La Revolución Francesa causó un gran impacto en toda Europa. No fue solo una agitación política, desató un intenso debate religioso, especialmente sobre la profecía bíblica. Muchos vieron el caos y la violencia de la revolución como señales del fin del mundo. Recurrieron a la Biblia, específicamente a los libros de Daniel y Apocalipsis, en busca de respuestas. Estos libros, llenos de lenguaje simbólico y predicciones, parecían ofrecer una comprensión de los tiempos turbulentos. El historicismo era una forma popular de entender la profecía en ese momento. Este enfoque veía la historia como si se desarrollara según un plan divino. Los historicistas creían que las profecías bíblicas se cumplían secuencialmente a lo largo de la historia. Veían los eventos actuales como directamente conectados a estas antiguas predicciones. La Revolución Francesa, con su dramático derrocamiento de la monarquía, parecía encajar en esta línea de tiempo profética. El año 1798 adquirió una inmensa importancia para muchos intérpretes proféticos. ¿Por qué? Fue el año en que las fuerzas francesas capturaron al Papa Pío VI. Este evento conmocionó al mundo cristiano. Para muchos parecía cumplir una profecía específica en el libro del Apocalipsis. Esta profecía hablaba de una herida mortal infligida a una bestia simbólica, a menudo interpretada como el papado. Otro elemento importante fue la profecía de los 1260 días. Esta profecía aparece tanto en Daniel como en Apocalipsis. Muchos interpretaron estos días como años, simbolizando un período de opresión. Creían que este período terminó en 1798. Este cálculo alimentó la idea de que el mundo estaba entrando en el tiempo del fin, como se describe en Apocalipsis.
La Revolución Francesa dejó una huella perdurable en el pensamiento religioso. Impulsó un aumento en el interés y la publicación de materiales sobre profecía bíblica. Los eventos de la Revolución provocaron debates y discusiones que continuaron durante generaciones. Si bien las interpretaciones variaron, persistió la creencia de que los eventos actuales estaban conectados con la profecía bíblica. Esta era destaca la poderosa interacción entre los eventos históricos y la interpretación religiosa. Muestra cómo las personas en tiempos de agitación buscan significado y esperanza en los textos antiguos. El segundo gran despertar fue un poderoso movimiento religioso en los Estados Unidos. Comenzó en 1790 y duró hasta 1840. Este periodo vio un aumento en el interés y la actividad religiosa. Mucha gente experimentó conversiones emocionales y se unió a las iglesias. El segundo gran Muy bien, hemos llegado hasta aquí al final de nuestro programa. Ya se cumplieron los 15 minutos. Les recordamos que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través del Espíritu Santo y la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y espero verles en el tema número 3 de este primer programa. Bendiciones. Ser semejante a Jesús. Esta es la meta expuesta por Juan el Amado. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 6. Y Pedro declaró: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, 21. En apoyo de esta meta emocionante, escribió Elena de White: hablen como Cristo habló. Trabajen como Cristo trabajó. Debemos mirar a Cristo y vivir. Al contemplar su hermosura desearemos practicar sus virtudes y su justicia. Alza tus ojos, página 342. Escuchemos el devocional Ser semejante a Jesús. Saludos, profe. ¿Cómo anda todo? Estamos en el programa número 1, tema número 3 de el nuevo segmento, nuevos hashtags, momentos con Jesús. Un programa que tiene como propósito cumplir con lo dicho en Amós 4:12. Oye Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. Hoy, en este primer programa del tema número 3, el devocional de hoy, nos encontramos con la lectura y análisis de el matinal o la matutina de Elena G. de White, Ser semejantes a Jesús, para el 11 de enero, titulada Permanecer cerca de Dios para evitar las tinieblas. Vamos a comentar esta matutina que tiene como texto bíblico Efesios 6:18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos presentar este programa, nuestro primer programa de nuestros nuevos momentos con Jesús, en este devocional para hoy día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, profe, con el análisis de este devocional de la hermana Elena G. de White. Gracias por compartir este devocional y la introducción al programa número 1, tema número 3 de la nueva serie Momentos con Jesús. Aquí tienes un análisis detallado y una guía para desarrollarlo de manera dinámica y espiritual. Análisis del devocional.
Permanecer cerca de Dios para evitar las tinieblas. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo subraya la importancia de una vida de oración constante y perseverante, no solo para el beneficio personal, sino también para interceder por otros. 2. Puntos clave del devocional. Naturaleza de la piedad. No todos tienen una inclinación natural hacia la espiritualidad, pero eso no es excusa para no cultivarla. La oración y el examen personal son herramientas esenciales. El peligro de la duda. Hablar continuamente de dudas y oscuridad fortalece la incredulidad y debilita la fe. Esto va en contra del propósito de Dios para sus hijos. Causa de la oscuridad espiritual. Las dudas provienen de una falta de conexión con Dios. Esto sucede por descuidar la piedad personal, no apartarse del pecado y de influencias negativas, falta de imitación de la vida de Jesús, llamado a la luz. Los que enseñan la verdad deben ser portadores de fe, esperanza y alegría, viviendo cerca de Dios para reflejar su luz al mundo. Lecciones espirituales. La oración como arma espiritual. La oración constante nos conecta con Dios y nos protege de la oscuridad espiritual. Reflexión personal. El autoexamen sincero es fundamental para corregir nuestras faltas y acercarnos más a Dios. Imitar a Jesús. Su vida de abnegación y pureza es el modelo perfecto para evitar el egoísmo y la complacencia en el pecado. 4. Reflexiones para la audiencia. ¿Estoy viviendo cerca de Dios o permito que las dudas y el pecado me alejen de su luz? ¿Cómo puedo fomentar una vida de oración más constante y sincera? ¿Soy una fuente de luz y alegría para otros o propago dudas y desaliento? Paralelismos bíblicos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vivir cerca de Dios significa caminar en su luz. Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. La clave para evitar las tinieblas es permanecer conectados con Jesús. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Somos llamados a reflejar la luz de Cristo al mundo. 6. Aplicación y conclusión. Este devocional es un llamado a una vida de oración y obediencia. Si deseamos evitar las tinieblas y ser una luz en el mundo, debemos vivir en constante comunión con Dios. La piedad personal no es opcional. Es un compromiso que requiere esfuerzo, autoexamen y perseverancia. Terminemos con un llamado a orar más, a permanecer cerca de Dios y a buscar reflejar la luz de Jesús en nuestras palabras y acciones. Gracias, profe. A continuación, vamos a escuchar el resumen de este devocional preparado por nuestra plataforma de inteligencia artificial InVideo AI. La Biblia nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. Esta armadura incluye la verdad, la justicia y la fe. Pero también incluye algo más, la luz. Estamos llamados a ser guerreros de la luz, brillando intensamente en un mundo oscuro. La oración es nuestra línea directa con Dios. Es la forma en que hablamos con Él, compartimos nuestros corazones y buscamos su guía. Cuando oramos, nos abrimos a su luz. Esta luz nos ayuda a ver el camino que Él tiene para nosotros. Nos da fuerzas cuando somos débiles y consuelo cuando tenemos miedo. Tristemente, muchas personas se han olvidado de la importancia de Dios. Se han alejado de su luz y han vagado en la oscuridad. Persiguen cosas que realmente no importan: dinero, fama, posesiones. Pero estas cosas nunca traerán alegría duradera. Pueden encontrar placer temporal, pero la verdadera paz proviene de conocer a Dios. Proviene de experimentar su amor y perdón. Proviene de vivir una vida que le agrada. Cuando nos distanciamos de Dios, la duda se cuela como una sombra. Empezamos a cuestionar su bondad. Dudamos de su amor. Perdemos de vista sus promesas. Esta duda puede ser paralizante. Puede impedirnos experimentar la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros. Puede llevarnos por caminos de pecado y destrucción. Sección 4. Encontrando la luz en la oscuridad. ¿Por qué dudamos?
¿Por qué permitimos que la oscuridad entre en nuestros corazones? A menudo es porque hemos dejado de hablar con Dios. Hemos dejado de leer su palabra. Hemos dejado de pasar tiempo en su presencia. Pero hay buenas noticias. Incluso cuando tropezamos, el amor de Dios permanece. Él siempre está esperando que volvamos a Él. Siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Sección 5. Siguiendo sus pasos. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Cuando seguimos a Jesús, estamos caminando en la luz. Estamos eligiendo vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Estamos eligiendo amar a los demás como Él nos ama. Estamos eligiendo ser una fuerza para el bien en el mundo. Sección 6. Un faro de esperanza. El mundo necesita más luz. Necesita más personas que estén dispuestas a reflejar el amor y la gracia de Dios. Necesita más personas que estén dispuestas a defender lo que es correcto, incluso cuando sea difícil. Comprometámonos a vivir vidas que estén llenas de la luz de Dios. Seamos faros de esperanza en un mundo que la necesita desesperadamente, brillando intensamente para Él, hoy y todos los días. Para preguntas escribe en los comentarios. Te responderemos pronto. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Por lo tanto le esperamos en el siguiente programa. Bendiciones. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue. To be continued. This series will continue.